Camino de la Vereda es un proyecto de la Administración Municipal El Carmen de Viboral, financiado con recursos del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y que es ejecutado por el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. En esta ocasión, este proyecto se propuso hacer un acercamiento a las veredas La Chapa y la vereda Campo Alegre para rastrear tres elementos esenciales que creemos que hacen parte del principio identitario del ser carmelitano. Estos son la cerámica, la agricultura y las cocinas tradicionales. Este año Camino a la Vereda se desarrolló en las veredas La Chapa y Campo Alegre. Uno de sus tres componentes de investigación remitida directamente a la cocina tradicional o las formas de alimentación en el siglo pasado y buena parte del anterior. Pero uno de los puntos centrales que pudimos concluir en la medida en la que hacíamos el estudio es que si bien no había una marcada diferencia entre su alimentación con otras veredas, sí fue el punto de convergencia de domesticación y distribución no solamente en la municipalidad, sino probablemente en el oriente antioqueño, de la variedad de frijol cargamanto, la llegada de la papa y unas entrañables añoranzas alrededor de la mafafa. En todo este proceso de estudio encontramos a doña Orfilia, una campesina que si bien es oriunda de San José, toda su infancia la desarrolló en la vereda La Chapa. Ella nos cuenta o nos narra sobre las formas de establecimiento de su familia en la zona y esas formas de alimentarse y procesar los alimentos procedentes de la sementera o la huerta familiar. La cocina de mis papás era un cajón en madera, así, lleno de tierra, una tapia, lo que se llama una tapia. Encima de esa tapia se prendía la leña. Y cuando eso sería que no se utilizaba hierro ni nada, porque las ollas iban colgadas una vara en el techo y alambres. Las ollas iban colgadas. Cuando se utilizaba una sartén o así, se utilizaba era cuñada con piedras. 3 piedras muy grandes se ponían, ahí se corría la brasa, los carbones encendidos, y ahí se colocaba la sartén para freír los buñuelos. Entonces las ollas iban aquí por todo, eso le hacían que quedara, o le ponían tablitas. Las ollas iban aquí por alrededor de ese fogón. Ese fogón era un cajón, digamos, de 1,20 por 1,20, muy grande. El puesto de la máquina, un palo y ahí se molía y ya eran tablas. Alguna gente más sofisticada tenían sus clósetes de madera. Ahí iban todos los trastos, la despensa de la leche tenía su puerta bien para que no entraran las ratas, los gatos, donde estaba guardada la leche, porque siempre había la vaquita de leche y se guardaba la leche para sacar la mantequilla, para hacer la lechita para hacer los quesos y ollas. Las labores diarias era, bueno, lo de hacer de comer desayuno, almuerzo, comida, había desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida y merienda. Y era muy variado. Desayuno era chocolate con arepas, telas que se hacían en esas brasas, y era arepas, mazamorra, lo que se cocinaba era arepas, frijoles, mazamorra y los sancochitos normales. El algo por lo regular era o auyama con dulce, o vitoria, o mazamorra, o chocolate con pan de quesos y cosas hechas por mi mamá. La merienda era un chocolatico con un buñuelito o con un pan de quesito, porque la parva de panadería prácticamente en la montaña donde a mí me criaron, la parva no se conocía, porque las visitas eran del mismo entorno, entonces eran las visitas lo que llevaban era hojaldres, pan de quesos, buñuelos, tacos, que se hacían en hojas de marrabollo, los hacían de sal, de maíz mote, y los hacían de sal o de dulce.
eran muy ricos. Una de las recetas, las hojaldres, que eso lo hacían las abuelas para consumo en la casa, para llevar al vecino y todo. Y la racacha se ha sacado mucho del consumo de la familia. Los sancochitos, las migas de arracacha, la sopa de arracacha, la arracacha asada. Eso ya no, porque no hay dónde, porque eso se asaba en ceniza, en el rescoldo de la leña caliente. Las veredas La Chapa y Campo Alegre son el epicentro de desarrollo de la cerámica carmelitana, una manifestación artística y cultural que tuvo su desarrollo en este territorio a lo largo de todo el siglo XX. Lo que favoreció que esta práctica se asentara en nuestro municipio fue la riqueza natural de nuestro territorio. Una riqueza que se expresa en la disponibilidad de las arcillas necesarias para el proceso de fabricación cerámica, la disponibilidad de minerales como el cuarzo, el feldespato y unos caolines, y la disponibilidad también de fuentes de agua que generaron la fuerza hidráulica para el movimiento mecánico de las fábricas. A esto se suma la disponibilidad de bosques maderables que funcionaron como combustible para el funcionamiento de los hornos. Como resultado de nuestro trabajo investigativo y del camino que recorrimos a lo largo de las veredas La Chapa y Campo Alegre, conocimos a Carlos, un ceramista que lleva más de 50 años vinculado al oficio y que nos contó acerca del proceso de asentamiento de las fábricas, de la construcción, de la estructura de las mismas y de algunos procesos de fabricación y producción. Un medio de vida. He vivido de la cerámica durante más de 50 años. Y para mucha gente una opción de vida porque han tenido su sustento. Mucha gente que murió en el Carmen vivió toda una vida en una fábrica, desde los 7 años hasta los 70, 80 años. Unas eran en techo de teja, otras en eternín, y las columnas se hacían en adobe crudo, mucha parte. Adobe crudo del barro gris o azul que llaman. Fuera de eso el concreto para sostener los molinos, para hacer los tanques, las cubas para decantar los materiales, la materia prima, que era la de decantar las arcillas y depositar la arcilla molida, ya de los tambores, de los molinos. La estructura física llevaba, por ejemplo, la escala de la decantada, el molino, que era un molino como de arrastre, que lo hacían muchas veces en piedra, otras veces con aspas, para poder moler la arcilla. La arcilla iba pasando de tanque en tanque el material, la arcilla, para la sedimentación de los materiales, del material orgánico e inorgánico. Y de ahí ya pasaban los molinos, que era la otra parte, más el molino, la rueda pelto, que era una rueda en madera con 30, 40 escalones que los impulsaba el agua y daba la fuerza para mover los molinos, mover los tornos y a veces hasta un generador de energía en algunas fábricas que lo llegaron a tener. Y la otra que era una pelton de cuchara. Era de cuchara donde también tenía mucha fuerza para mover los molinos, o de pronto un dinamo para energía. Y estaba la alberca donde hacían las pizzas, que era muy rudimentario, se pisaba no había amasadora, donde se mezclaban las arcillas para las cajas refractarias, que era el estuche, ahí se llamaba un estuche, que se hacía en varias dimensiones, uno para platera, otro para encajonar el plato esmaltado, y el plato esmaltado y la taza y el pocillo.
Y ya los hornos, común y corriente, los hornos de varios tamaños, que eso era muy tradicional y agradable uno entrar a una fábrica, ver que estaban haciendo la quema, el hombre atizando el horno, el otro con la bestia pisando la arcilla, el otro moldeando en el torno, la señora puliendo, la otra decorando con la esponjita, como se hacía, que hacían el pincelito del cabello de ellas, y mirando cómo podían mejorar esa producción sin capacitación, porque todo fue idea de ellos, de esas personas. Y en ese campo habían obreros con mucha iniciativa. No eran preparados, pero tenían mucha creatividad. Unos iban a aprender a las fábricas, pedían trabajo y les iban enseñando el proceso o el trabajo que iba a desempeñar la persona. Si veían que el obrero o la persona que iba a trabajar desarrollaba bien ese trabajo, lo dejaban en ese trabajo, ¿cierto? Si manejaba bien el trabajo en los tanques, en las cubas, mezclando los materiales, ahí permanecían, entalegando, secando, porque no había filtroprensa. La filtroprensa llegó ya a los últimos años. Otros llegaban al manejo de los hornos, como para descarbonar, sacar la carbonilla, cernirla, empacarla para venderla al público. Otros que encajonaban en los estuches o la caja refractaria para encajonar el bizcocho para la primer quema. Encajonaban muy bien y formaban las columnas dentro del horno. El otro señor que atizaba el horno, por ejemplo, el que hacía las quemas, que era especialista en hacer la quema, darle punto al horno. Los otros señores que moldeaban la taza, el plato, el pocillo. Otras personas pegaban la oreja al pocillo. Otras personas se encargaban de mover las tablas para secar la cerámica. Otros decoraban, aunque era sencillo, pues la lista en el torno. Cada uno tenía su proceso, ¿cierto? Hacía un proceso diferente en la fábrica. Otros eran los que empacaban la loza. Otro señor hacía los cajones y llevaban el cajón para empacar la loza. Había un cajón más bajito para el plato, que era demasiado pesado. Otro más alto para la taza, el plato y el pocillo. Tenía una gran representación en los campesinos. Que muchos campesinos que le iba mal en la agricultura o no tenían forma de trabajar la agricultura, iban a la empresa y trabajaban. Y les daban trabajo, fuera en una cosa o en otra, porque había gente con habilidades y las desarrollaban en la misma empresa. Desarrollaban muchas habilidades, tanto en técnicas como en construcción de la misma empresa, en mejorar cosas que muchas veces tenían que traer un técnico y resultaba un obrero con mucho emprendimiento y ayudaba a la empresa. La agricultura siempre es un motor de desarrollo en las comunidades rurales, porque en primera medida es una forma de garantizar la permanencia de las personas en el territorio. Pero aparte de eso, en la vereda La Chapa y Campo Alegre nos encontramos con temas muy interesantes relacionados con las formas de siembra, con los ciclos de siembra, también con las formas en las que anteriormente los campesinos preparaban sus abonos y sus terrenos para poder cultivar los productos de la tierra y cómo esto ha ido evolucionando desde la década de los 60 con la llegada de la revolución verde y de los productos químicos y la tecnificación de la tierra y del agro. Y también eso arrojó unos temas muy interesantes y unas reflexiones muy grandes en cuanto al uso de agroquímicos, en cuanto a la productividad, en cuanto a los asuntos de salud pública y demás elementos que se abordan en la cartilla.
También hay otro asunto que es central en cuanto a la agricultura y es el cambio del uso de suelos y cómo ha ido cambiando la vocación de la vereda, que ya no es una vocación tan enfocada a la siembra de cultivos, en algún momento fue la cerámica, pero a la siembra de cultivos, y ya eso ha ido modificando hacia floricultivos y otras formas como son las fincas de recreo o las fincas pues, de estadía de comunidades que no son necesariamente tradicionales de la vereda. Dentro de las salidas de campo nos encontramos con Hernán. Él es un campesino de la vereda La Chapa que trabaja la agricultura de una forma sustentable con técnicas anteriores y nuevas tecnologías sin uso de agroquímicos. Bueno, las técnicas son variadas y bastante extensas de acuerdo a lo que trabajaban y qué trabajaban los ancestros. Se trabaja de diferentes maneras, bien sea la papa, el frijol, el maíz, son diferentes métodos con que ellos cultivaban. Siempre hay algunas cosas básicas, pero las formas de sembrar siempre iban muy ligadas como a los tiempos del año, si eran menguantes, si eran crecientes, también tenían mucho las fechas religiosas como una especie de ritual. Trato de mezclar las técnicas, tanto las actuales, las formas que ayudan pues al medio ambiente, porque hemos desarrollado nuevas técnicas y las combinamos con las ancestrales. Por ejemplo, mezclar los lodos, las excretas de los animales, las compostas, y vamos haciendo como esa investigación y esas combinaciones que pueden surgir del proceso. El movimiento en este momento está creciendo y la esperanza es que todas las personas adopten como estas tecnologías antiguas que utilizaban los abuelos, porque sí hemos decidido llamarlas, que son tecnologías que ellos usaban, donde se trabajaba junto con la microbiología. Ellos no lo sabían, no lo entendían, pero ya ahora que tenemos ese conocimiento, pues ya lo podemos expresar más al común de las personas. La agricultura es rentable y ha sido rentable, siempre y cuando se sepa trabajar y volver como esos ciclos que se tenían anteriormente y tener las cosechas o los frutos de cosechas establecidos, porque ya, por ejemplo, por exigencias del mercado nos exigen tener tomate todo el tiempo, lechugas todo el tiempo, zanahoria todo el tiempo, y por las dinámicas de la naturaleza no todo da en el mismo tiempo. Cuando nosotros intervenimos, ponemos la mano y modificamos los ambientes, sí vamos a tener zanahoria todo el tiempo, sí vamos a tener lechuga todo el tiempo, tomate todo el tiempo, pero vamos a generar plagas, que se generen enfermedades, porque rompimos esa cadena, ese estado natural de las cosas. El camino de las veredas La Chapa y Campo Alegre es un camino construido por personas que nacieron del barro y la tierra, que con hospitalidad, resiliencia y pujanza trabajan día a día por el beneficio del territorio.